Sí, así es. Ese era uno de los proyectos ingresados, junto con el de las luminarias, junto con el de la nominación de calles, junto con la nominación de ciclovías, proyectos que se han ido aprobando. La declaración de interés legislativo y municipal respecto de las energías alternativas a partir de un emprendedor particular está en comisión, ese no se aprobó todavía. Y en el caso del techo del festival se ingresó, se debatió este lunes pasado por segunda vez y sigue en comisión y se va a debatir por tercera vez mañana, jueves por la noche, a raíz de que el motivo del proyecto son los 50 años. De alguna manera esta primera etapa es llegar a los 50 años con esa primera etapa concluida. Es mucho más extenso el proyecto, pero esa primera etapa comprende la parte fundamental, que es la del techo del anfiteatro Enrique Manzotti. Bueno, es decir entonces que ingresó, pasó a comisión, se va a seguir tratando. ¿Cómo se presenta el proyecto? Un proyecto ambicioso. Económicamente, ¿cómo se costearía? ¿Hubo objeciones con respecto a esta presentación? Bueno, en definitiva podemos decir que sí hubo objeciones, hubo opiniones en disidencia dentro de los mismos bloques. Dentro del mismo bloque hay una mayoría en favor, hay una pequeña minoría en contra o en disidencia. En bloques de la oposición también sucede lo mismo, hay concejales que están a favor y hay concejales que están en disidencia. La principal objeción que hemos advertido radica, entre otras cosas, en el sentido de la oportunidad, los tiempos, que es atendible porque es un órgano parlamentario y uno entiende que el órgano parlamentario cumple una función trascendental en un sistema republicano como una de las patas que sostiene el sistema. Entonces por allí se hubiera querido tener una participación y otro protagonismo. Pero esto no es una cuestión inherente ni que podamos tampoco culpar a la gente del EME, que en definitiva la gente del EME tenía el proyecto elaborado hace un año o más. Tampoco es culpable de esto el municipio, porque dicen, bueno, si hace un año, que ese era uno de los cuestionamientos, ¿por qué el Ejecutivo recién ahora manda el proyecto? Porque el Ejecutivo también depende de otras circunstancias que son las económicas, y el sentido de la oportunidad lo dicta la disponibilidad de recursos. Si no hay recursos, no iba a mandar un año atrás el proyecto el intendente si no tenía con qué hacerlo. Hoy, con las gestiones a nivel nacional consumadas, como por ejemplo este proyecto de las luminarias de más de 5 millones de pesos, consumadas para poder invertir en la ciudad y que no le cueste al municipio, con el plan Hábitat aprobado, que son cerca de 40 millones de pesos en el barrio San José Obrero, que se van a invertir. Dentro de poco seguramente estarán llegando las ordenanzas para la recepción de los fondos, asegurando que va a haber inversiones en la ciudad que van a favorecer a todos los vecinos. Está en condiciones el Ejecutivo de decir que sí, que se puede encarar un proyecto de esa envergadura, que es un proyecto que cambió también. De aquel proyecto faraónico presentado un año atrás, que hablaba de 15 millones de pesos, se lo ha reducido a mucho menos de la mitad. En esta primera etapa estamos hablando de una cifra muy baja de inversión, por el hecho de que también tenemos en cuenta que gente dentro de la estructura del ente municipal de evento, el presidente, por ejemplo, Javier Silone, él hace la donación de más de 300.000 pesos a través de los profesionales y proyectistas que se han encargado de hacer la obra. La donación iba a figurar en ordenanza, porque por allí dicen, bueno, donación, pero ¿dónde figura la donación? No figura en ningún lado. Entonces no vaya a ser que done y después en realidad no hay ningún comprobante, pero se le termina pagando. Entonces queda todo transparentado, se habló, se debatió en el Consejo Deliberante, en la comisión, de transparentar este tipo de acciones, de no solo ese tipo de donaciones. Tal vez hago mal, porque la gente que dona a veces le da pudor y quiere permanecer en el anonimato, no quieren sus nombres. Hay otra persona que se ha incorporado también y que, por ejemplo, el equipo no se consigue en la zona y los emprendedores urbanísticos a veces recurren a esta persona para alquilar su equipamiento. En este caso esa persona donaría las horas de esa máquina que harían falta para montar la estructura. Estamos hablando de una donación que ronda los 200.000 pesos. Entonces la oportunidad es esta. ¿Estuvo presente los integrantes del EME? ¿Fueron convocados? Sí, estuvo presente su presidente, Javier Silone, estuvo también Daniel Funes, estuvo también Cookie de Sico, estuvo Oscar Arnoletti. Bueno, del Ejecutivo estuvo presente el intendente, el secretario de Gobierno, Desarrollo e Infraestructura Urbana, estuvo presente el secretario de Hacienda. Yo creo que fue una reunión muy importante, fue muy linda, muy productiva.
aún en las disidencias, porque lo bueno es que nos podamos expresar, que se ponga en evidencia ese mapa heterogéneo que compone una comunidad a través del Consejo Deliberante, y que entendamos y que al conocer estas cuestiones permitamos ver la otra cara de las cosas, y que a veces uno prejuzga, porque uno es cierto que se han escuchado comentarios desfavorables, pero sabiendo del esfuerzo que hace gente que a lo mejor se podría quedar en la tranquilidad de su hogar, en la comodidad de su casa, que no necesitan de este tipo de emprendimientos para subsistir, porque subsisten de otras actividades, de sus actividades particulares y de su actividad privada, y que en realidad lo que están haciendo en estas organizaciones es poner a veces de su bolsillo, como está sucediendo ahora, para lograr proyectos e ideas faraónicas. ¿Que hay disidencia? Hay disidencia, y son respetables, atendibles y entendibles, ¿no es cierto? Yo creo que cada uno en su espacio y en su rol tiene sus justificaciones, y también tiene algo de autocrítica para hacer. Yo también la hice desde el Consejo Deliberante como concejal. También tengo que reconocer que nosotros a veces como concejales cometemos errores, nos quedamos a veces en la tranquilidad de sesionar y de no recurrir a la fuente. Yo cuando tal vez me demoré, esa es la autocrítica que yo hice, y eso figura en comisión, mi demora en haber acudido a miembros del EME, es decir, ¿qué hay al respecto de este tema? Porque yo en los medios lo que dije fue esto, esto y esto, y lo sostengo aún al día de hoy. En el caso de que estas fundaciones, cuando se consultaba cuál era la finalidad, yo había dado mi respuesta, y en el caso de que se fuera a hacer el techo, lo que yo había dicho oportunamente era que la última palabra la tiene el Consejo Deliberante. Y eso quedó demostrado. La última palabra la tiene el Consejo Deliberante, aún hoy. Si la votación fuera en forma negativa y no se hiciera la obra, lo mismo van a servir. Nosotros le quitamos el peso, esas fundaciones pueden servir para soterrar lo que es la cartelería y evitar el hundimiento. Lo mismo en la parte de atrás, darle otra fisonomía a la estructura del anfiteatro para evitar que la cartelería no le dé el aspecto de otros festivales de otros años, más viejos. Permitir ampliar los paneles de cartelería con las fundaciones posteriores que se hicieron, y asegurar las tribunas, que eran un riesgo de seguridad, ya para el tornado salieron volando. Entonces, yo creo que tenemos todos en los distintos lugares que ocupamos nuestra autocrítica que hacer. Yo la mía la hice, pero creo que hay que avanzar, seguir para adelante. El proyecto es extraordinario y lo estamos debatiendo. Bueno, justamente, más allá del debate que va a continuar en la noche del jueves, a grandes rasgos, en general, ¿estaría aprobado? ¿Se dan las condiciones como para que se apruebe? Yo creo que las condiciones están dadas. Sería anticipar un juicio de valor respecto de la postura que van a tener el resto de los concejales. Mi visión es mi visión particular e individual. Yo creo que cuando estaba produciéndose el debate, hubo un concejal que pronunció de la oposición que no encontraba nada como para no continuar, como para rechazarlo, veía muy claro, y en eso coincidimos. Es decir, inclusive hicimos en lo particular hice la expresión de que es más claro de que tener a todos los actores presentes, que no lo habíamos hecho nunca, que esa también es otro déficit, y lo asumí como presidente del Consejo Deliberante, de no haber recurrido a ellos antes para el debate de otros temas donde a veces había inquietudes o dudas que quedaban dando vuelta. Entonces, y sobre todo por la predisposición. Cuando me contacté con la gente del EME y les hablé de la idea de participar de las sesiones del Consejo Deliberante, tuvieron mucha predisposición, y de hecho el lunes se fueron de la reunión diciendo de que si hacía falta que volvieran, vendrían las veces que fuera necesario. Ellos sienten al emprendimiento como algo que lo han logrado posicionar dentro de los 5 festivales más importantes de la provincia y fuera de los ámbitos de la provincia.